Amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy queremos hablarles del borde, del intersticio, de la frontera, del límite, de la periferia, del suburbio, de lo que nos separa a los amantes de la ciencia ficción de aquellas pobres almas atrapadas en la literatura realista. del tegumento protector de la ciencia ficción, de ese capullo que lo rodea y lo protege del mundo exterior. Pero claro que es un tegumento poroso, ¿no? ¿En serio? ¿Qué tan poroso? ¿Y por qué seguimos usando la palabra tegumento tanto? Sí, porque es pegajosa, tegumento. Bueno, y pues por eso, porque bueno, es poroso. Bueno, porque hay una capa que rodea el género de la ciencia ficción, una capa de tejido vivo y poroso que pone todo en contacto. Claro, ese tejido vivo que permite que las cosas de otros géneros alimenten a la ciencia ficción. Este tegumento regula la homeostasis del género de la ciencia ficción. Va a estar muy nerd el capítulo de esta semana. No, todo lo contrario. En realidad vamos a hacer un listado. Un listado de tegumentos. No, del que habita en el límite de la ciencia ficción. De libros. Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy haremos una lista de nuestras recomendaciones de Slipstream. Imagínese, Daniel, que nuestro programa Pregúntele a Estereoscopio empieza a funcionar. Oh, ¿en serio? ¡Qué bien! Tatiana, una espectadora, el otro día hizo una pregunta por DM porque quedó con una duda de qué es el Slipstream. ¡Súper bien! ¡Hagámosle de una! Le voy a contar. Eso El es. asunto, hay que empezar con que uno de los grandes problemas de la ciencia ficción siempre ha sido su nominación. Si bien el género se ató un concepto establecido cuando Gernsback en el 27 dijo las palabras mágicas science fiction, pues siempre ha sido un nombre que está en medio de una polémica tremenda. Básicamente por dos razones. Primero, porque dicen algunos que el término no es preciso. Segundo, porque la ciencia ficción se ha ido transformando tanto que cada vez es más difícil encontrar textos que se adscriban de manera absoluta a lo que significa ciencia y ficción. Por ello, un gran número de autores han propuesto nuevos términos para la ciencia ficción, como los de fantasía científica, literatura de anticipación y el famosísimo sci-fi, que quiere acercarse a las marcas empresariales. Todo esto podemos sumar el hecho de que cuando se traduce a otros idiomas, los términos cambian o se modifican radicalmente. Por ejemplo, en italiano, el género de la ciencia ficción es el de la fantascienza, o en portugués es ficção científica. Y pues cambia los términos, no sé si se dieron cuenta. O en lituano dice mokslas. O en finés es tieteiskirjallisuus, que se traduce literalmente literatura científica. A esto debemos sumarle que muchos autores y editores sienten que cuando se dice ciencia ficción, los lectores tienden a encasillarlos en una literatura que es juvenil, superficial, de aventuras, que es evasiva y sobre todo que es mal escrita. La mayoría de autores y editores que tienen esta sensación buscan por todos los medios otras formas de llamar al género que no sea ciencia ficción, para que no se los conecte con las revistas pulp de los 30 o películas de efectos especiales, por ejemplo. Es que piensen en la idea de ficción especulativa de Margaret Atwood o en las vueltas que dio el Nobel Kazuo Ishiguro para decir que sus novelas no eran ni de fantasía ni de ciencia ficción. Uno de estos nombres creados por las casas editoriales fue el de Slipstream. Inicialmente el término fue creado por Bruce Sterling, aunque realmente se solidificó con John Kessel y James Patrick Kelly. Sí, gente, efectivamente, los mismos del post-cyberpunk, increíbles autores que intentaron mover el género después del fenómeno cyberpunk. Su definición se acercaba mucho a lo que hoy en día nosotros conocemos como weird. La ciencia ficción como un efecto basado en la disonancia cognitiva. Lamentablemente, en esa época esta idea no pegó. Un poquito después, lo que sí pegó fue cuando las casas editoriales tomaron este concepto y lo convirtieron en una forma de llamar a la ciencia ficción que estaban escribiendo autores reconocidos, principalmente anglosajones, a inicios del siglo XXI. Dado que las editoriales no querían que los autores, estos grandes autores, fueran relacionados con el término ciencia ficción, el término Slipstream realmente les funcionó muy bien para describir un extraño pero muy productivo espacio literario que tuvo un crecimiento importante a inicios del siglo XXI. Con el tiempo, el término desarrolló características especiales como propias que hicieron que muchos vieran en el Slipstream un nuevo subgénero de la ciencia ficción. Pero bueno, después de conocer toda esta historia de cómo se fue configurando el Slipstream como un concepto dentro del campo literario, es posible pensar en algunas características que podrían delimitar este subgénero de la ciencia ficción.
La primera, que es una de las más importantes, es que los autores que publican estos libros usualmente no son reconocidos como autores de ciencia ficción, ni la ciencia ficción es su género natural. Piensen, por ejemplo, en un autor como Philip Roth, reconocido mundialmente por su saga de Nathan Zuckerman, donde recrea parte de la historia norteamericana a través de un personaje judío que crece en Newark, que ha sido ganador del National Book Award 2 veces, del Pen Club Award otras 2 veces, y de un Pulitzer. Escribió una obra de ciencia ficción, una ucronía, La Conjura contra América, en el año 2004. En este libro recrea un Estados Unidos en el que Franklin Delano Roosevelt ha perdido las elecciones de 1940, es derrotado por Charles Lindbergh, con lo que se crea una Norteamérica llena de antisemitismo, o pues de más antisemitismo. O piensen en un autor como Paul Auster, nombrado Caballero de la Orden y las Letras de Francia, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Médicis, Pen Award. Pues bueno, este tipo tiene una novela de ciencia ficción, El País de las Últimas Cosas, de 1987, libro en el que se narra cómo los grupos humanos sobreviven en una ciudad de corte apocalíptico, lugar en el que ya no es posible producir nuevas cosas, y en lugar de todo esto, los animales, las personas y todos los edificios van desapareciendo sin una aparente orden o lógica. Estas dos grandes novelas tienen la estructura, la temática y todos los elementos para pertenecer a la ciencia ficción. Sin embargo, no son reconocidas como libros que pertenezcan a este género. Normalmente los estudios, los editores las nombran como cosas tipo ficciones surreales o usan términos como ficciones alternas. Para nosotros claramente son ciencia ficción y son slipstream. Una segunda característica de las novelas del slipstream tiene que ver con algo que los críticos han llamado un desplazamiento entre los géneros. Es decir, que siendo obras de ciencia ficción no se quedan en los confines del género, sino que usan elementos de otros géneros para explicar el mundo. Principalmente toman elementos de la fantasía. Esto produce que no haya realmente una explicación de corte científico sobre la creación del mundo, sino que esta explicación quede en un espacio indeterminado o en un vacío. Uno de los ejemplos más claros es entre el juego que existe entre la ciencia ficción, la fantasía y el folclore. Incluso está en la literatura de la inigualable escritora Kelly Link, un recomendado personal que para mí es uno de los mejores libros escritos en las últimas décadas y uno de los 3 mejores libros de cuentos de ciencia ficción del siglo XXI. Magia para lectores, del 2009. Este libro ganó el Locus y tiene 9 cuentos que ganaron Locus, Shirley Jackson, Nebula, Hugos, mejor dicho. Buenísimo. Tiene todo. Otro ejemplo de este desplazamiento de géneros es La Carretera, de 2006, escrito por Cormac McCarthy, autor reconocido por sus novelas sobre la frontera, National Book Award y Premio Pulitzer por su única novela de ciencia ficción. En La Carretera, un padre y un hijo sobreviven en un mundo apocalíptico que ha sufrido un evento que nunca se nombra ni se describe, creando con ello el espacio vacío que conforma el slipstream. Leanse, está cool. Es una buena novela. Está muy cool. Finalmente, podemos nombrar una tercera característica que no es la última, pero es una de las más importantes. Para un autor como Jonathan Lethem, quien ha escrito una novela típica del slipstream que se llama Cuando Alice se subió a la mesa, de 1997, que es increíble. El slipstream es lo que hubiera ocurrido si Gravity Rainbow hubiera ganado el premio Nebula en el 73. Para decirlo de otra manera, es como si el cine de ciencia ficción hubiera seguido el camino de 2001 y no el de Star Wars. Lejos de pensar en el slipstream como un género, lo más interesante es pensar en lo que significa la división que se ha creado entre alta y baja literatura. La idea de que los editores elijan a propósito no llamar a los libros de ciencia ficción como tal, dice mucho de cómo se mueve no solamente el mercado editorial, sino la literatura misma. Hablar del slipstream deja, entre otras, una pregunta muy importante, y es ¿por qué hablar de la ciencia ficción como un género especial dentro del campo literario? ¿Será que algún día es posible hablar de novelas de ciencia ficción solamente como obras literarias? Algunas de las obras del slipstream lo han logrado. Son obras literarias como La posibilidad de una isla, de Michel Houellebecq, o Nunca me abandones, del premio Nobel Kazuo Ishiguro, o incluso la trilogía Madadam, de Margaret Atwood. En su juego doble de querer crear una etiqueta diferente para vender la ciencia ficción, el mercado editorial ha desarrollado una interesante propuesta que nos pone a pensar sobre las características que durante años ha tenido la ciencia ficción como un gueto cerrado. Es como si la ciencia ficción reconociera en su ser diferente, raro o extraño. Como si no ser parte del canon diera un honor de derrotado, una absurda máscara freak o un perfil de outsider que nos hace únicos a los que nos gusta este género. Quizá la existencia del slipstream dé pie para que el género sea visto con otros ojos, no solo por quienes nunca se han acercado a la ciencia ficción, sino también
para que los lectores de la ciencia ficción también entendamos que formamos parte de un ecosistema literario mucho más amplio, del cual somos un eje central, porque lo somos. Ahí está su tegumento. Ahí está el tegumento. Somos el eje tegumental. Bueno, Rodrigo, ¿y la lista? Oiga, sí se nos olvidó la lista, pero ¿por qué no las armamos de los libros de los que estuvimos hablando durante el capítulo, no? Listo, póngale cuidado. Fueron La conjura contra América de Philip Roth, La carretera de Cormac McCarthy, Magia para lectores de Kelly Link, El país de las últimas cosas de Paul Auster, La posibilidad de una isla de Miquel Houellebecq, Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, Cuando Alice se subió a la mesa de Jonathan Lethem. Esos libros son muy buenos. Este fue nuestro capítulo sobre Slipstream. No se nos olvide seguirnos en redes, @rutilosleep y @DanielSteam. También tenemos en Instagram. Canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y bueno, y muchísimas gracias por esto. Espero que les haya gustado y sigan preguntando el Estereoscopio. Intentaremos responder todas sus preguntas. Muchísimas Estereoscopio gracias. responde. Gracias. Que estén bien. Chao. Adiós.